Entramos ya en materia informativa. El Centro Carter publicó un informe final sobre la observación de la elección presidencial en Venezuela del pasado 28 de julio del año 2024. Ellos afirmaron que el proceso no cumplió con los estándares internacionales de integridad electoral y los resultados no pueden ser verificados ni considerados como democráticos. El Centro Carter, invitado por el Consejo Nacional Electoral en marzo de 2024 a ser observador internacional de los comicios en Venezuela, precisó que no pudo verificar ni corroborar la autenticidad de los resultados anunciados por el CNE, lo cual consideran que constituye una grave violación de los principios electorales en el país. Durante la visita, precisa el informe del Centro Carter, se encargaron de observar los preparativos técnicos para las elecciones, la campaña electoral, los programas de educación de los votantes, el funcionamiento de la tecnología electoral, el acceso de los observadores nacionales, las operaciones durante la jornada electoral en 68 lugares en 4 estados, el anuncio de los resultados y otros aspectos del proceso electoral. También reiteraron que la ausencia de resultados detallados impidió la verificación independiente de los resultados globales anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, la alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó este lunes que el bloque europeo insistirá en el diálogo en Venezuela con todos los actores políticos para lograr, en sus palabras, una salida democrática a la crisis tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, cuyos resultados calificó de no creíbles. En sus primeras declaraciones sobre Venezuela, desde que asumió la vicepresidencia de la Comunidad Europea, Kaja Kallas señaló: en Venezuela los resultados de las elecciones no fueron creíbles. Kallas además indicó que las autoridades perdieron una oportunidad clave para respetar la voluntad popular y asegurar una transición democrática con garantías para todos. Así lo declaró textualmente la jefa de la diplomacia europea. La alta representante del bloque europeo también ha defendido que la Unión Europea está del lado de quienes apoyan los valores democráticos y aseguró que seguirá trabajando con todos los venezolanos y con los socios regionales e internacionales para fomentar el diálogo y una salida democrática a la crisis. La política estonia indicó que la Unión Europea seguirá trabajando con los venezolanos, socios regionales e internacionales para fomentar el diálogo y, como ya lo dije, una salida democrática a la crisis que vive el país. En otras informaciones, la defensa de la abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, rechazó las acusaciones hechas en su contra, donde la vinculan con un supuesto plan de fuga desde el lugar donde ella se encuentra detenida. Escuchemos. Abogados de la activista y defensora de los derechos humanos Rocío San Miguel rechazaron este lunes las acusaciones de Diosdado Cabello sobre un supuesto plan de fuga que involucraría a la detenida. En un comunicado, los abogados Juan Luis González Taguaruco y Teresli Malavé celebraron que al menos el Estado haya reconocido la situación de San Miguel, quien se mantiene detenida en el helicoide en Caracas, y manifestaron que Cabello es el primer funcionario del régimen venezolano que reconoce el delicado estado de salud en el que se encuentra la defensora de los derechos humanos. Los letrados negaron que la activista tenga intención de fugarse y añadieron que San Miguel, como mujer respetuosa de las instituciones del Estado, ha rechazado durante su trayectoria pública, privada y comunicacional todo tipo de movimientos insurreccionales, atentados, actos terroristas y violentos o cualquier otra irregularidad que lesione la vida o la dignidad de las personas, venga de donde venga. Por su parte, familiares y defensores de los derechos humanos y organizaciones sociales anunciaron la Ruta por la Justicia y la Libertad para los presos políticos en Venezuela, la cual iniciará el próximo lunes 24 de febrero hasta el viernes 28 de este mismo mes, donde acudirán a diferentes instituciones y organismos para exigir la libertad de sus seres queridos. Veamos. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó sobre la Ruta por la Justicia y la Libertad que iniciarán los familiares, amigos, defensores de derechos humanos, trabajadores, organizaciones sociales gremiales y de derechos para unir sus voces en donde exigen la libertad de los presos políticos en Venezuela.
Desde el lunes 24 de febrero al viernes 28 de febrero recorrerán diversas instituciones del Estado venezolano para denunciar las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales y demandar acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata de todos los presos políticos. Acudirán al Palacio de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Ministerio para el Servicio Penitenciario y Ministerio Público, llevando sus solicitudes de exigencia y liberación de los presos políticos. Cambiamos ahora de tema. El indicador Riesgo País destacó cuáles son esas oportunidades de inversión y el nivel de confianza que genera la economía venezolana. Les presentamos los detalles en el siguiente reporte. El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que una economía no cumpla con sus obligaciones. Entre 2019 y en lo que va de 2025, el indicador para Venezuela muestra una gran volatilidad y ha estado impactado por factores como la incertidumbre política y la falta de confianza de los inversores hacia la gestión gubernamental. Cuando vemos el caso de Venezuela, Venezuela siempre está sobre el último cálculo 20.970 puntos básicos, que quizás lo pudiésemos comparar con Uruguay, que está en 87 puntos básicos, ¿no? Cuando vemos esa distancia en dos países del mismo continente, nos damos cuenta que la percepción de riesgo de Venezuela desde el punto de vista global es bastante elevada. Y esto es un riesgo que tiene riesgo sistemático y no sistemático, es decir, un riesgo que se puede controlar y un riesgo que no se puede controlar. En el caso de Venezuela, el riesgo económico, el riesgo político, el riesgo social, están muy presentes. De acuerdo a los datos publicados por el banco de inversión JP Morgan, Venezuela duplicó el riesgo en comparación de los 12.581 puntos que mostró en 2019. Eso hace que de alguna manera la percepción que se tenga de nuestro país alrededor del mundo no nos haga tan preferidos desde el punto de vista de la orientación de la inversión extranjera, ¿no? En el caso que nos ocupa, Venezuela ha recibido aportes por parte de países aliados ideológicamente y afín del punto de vista del proyecto que se lleva en Venezuela. Pero más allá de esto, capitales internacionales, empresas tecnológicas que no necesariamente tengan la misma visión de lo que se está haciendo por lo menos en China, en Turquía, en otros países, bueno, no están tan apetentes, ¿no?, de colocarse en el país. El índice se calcula a partir de las diferencias entre los rendimientos de los bonos de los países emergentes y los bonos del Tesoro estadounidense. Un índice más amplio indica un mayor riesgo país, ya que sugiere que los inversores exigen una mayor compensación por el riesgo percibido de invertir en un país emergente en comparación con una nación considerada segura como Estados Unidos. Para bajar los niveles de riesgos, a sabiendas que los componentes son riesgo político, riesgo económico y riesgo legal, hay que garantizar seguridad jurídica, hay que garantizar libre movilidad de los capitales, hay que garantizar seguridad material y hay que garantizar la posibilidad de que efectivamente los capitales que puedan llegar al país puedan ser protegidos por la legislación interna y efectivamente por legislación internacional. Es decir, hay que darle garantías a esos capitales de que si prefieren a Venezuela para turismo, industria, metalmecánica, petróleo, agricultura, cualquier inversión que se coloque acá va a tener el aval, el apoyo y el incentivo del Ejecutivo Nacional. El segundo lugar en la medición de riesgo en la región lo ocupa Bolivia con 2.111 puntos y luego Ecuador con 1.061 puntos, mientras que Argentina, históricamente asociada con problemas de deuda externa, ocupa el cuarto lugar en el ranking con un riesgo país de 579 puntos. Cambiamos de tema, nos vamos ahora al occidente del país. Allí, Dianela Parra, presidenta del Colegio de Médicos del Estado Zulia, considera que el gremio presenta un rezago de entre 30 y 40 años en comparación con los avances mundiales. La doctora Parra lamentó que los médicos venezolanos no puedan ejercer su profesión con equipos de última generación y tecnología avanzada, debido a las deficiencias del sector salud público, así lo aseguró. La dirigente gremial también destacó que los pacientes, al no poder costear servicios privados, acuden a los hospitales en busca de atención, pero se encuentran con la falta de recursos y también de implementos necesarios para poder ser atendidos adecuadamente.
Avanzamos. La presidenta de la Federación Venezolana de Maestros en el estado Bolívar, Lina Maradei, junto a otras autoridades gremiales y sindicales, encabezaron un evento celebrado en la Casa del Educador en Ciudad Bolívar, donde 104 docentes de diferentes instituciones educativas fueron homenajeados por su destacada labor y dedicación. En el evento, la presidenta de la Federación de Maestros en el estado Bolívar denunció el grave déficit de docentes a nivel nacional, los bajos salarios que perciben, la falta de beneficios sociales y las precarias condiciones en las que se encuentran muchas escuelas del país. Lina Maradei hizo un llamado a la defensa de una educación de calidad y a la mejora de las condiciones salariales y laborales de los docentes.